Dios declaró al profeta Amós del Antiguo Testamento: porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto sus siervos los profetas. Amós 3:7. El 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en Fayette, Nueva York, por medio del profeta José Smith. En 1820, cuando tenía 14 años y buscaba saber cuál era la verdadera Iglesia, José comenzó un viaje divino de comunicación con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de esa restauración. José Smith enseñó que el primer principio del Evangelio es comprender el carácter de Dios. Truman Madsen pasó toda su vida estudiando y enseñando acerca de José y de cómo, a través de él, el mundo aprendería el carácter de Dios. Al escuchar estos discursos, considere su propia comprensión de cómo es su relación con Dios. José Smith como maestro, orador y consejero. Empezaré con un vistazo a 3 principios de enseñanza que se pueden encontrar en teoría y en práctica en la escuela de los profetas. Incluso antes de la finalización y dedicación del templo de Kirtland, el Señor mandó que se nombrara un maestro para esa escuela y luego dio instrucciones específicas sobre quienes debían ser admitidos en la escuela, dónde debían reunirse, cómo debían saludarse al entrar en la escuela y precisamente cómo debían comportarse. El espíritu de esos consejos, creo, debe aplicarse a todas las reuniones de los santos de los últimos días. No siempre podemos reproducir exactamente lo que se enseñó a los de esa escuela, pero como marco ideal de las actitudes que deben prevalecer en nuestras aulas, reuniones de consejo y conversaciones individuales, esos versículos de la sección 88 de Doctrina y Convenios me parecen universales en su valor para los santos de los últimos días de hoy. A los santos se les dijo que nadie debía ser admitido en esta escuela, a menos que fuese limpio. Limpio, como lo expresó el Señor, de la sangre de esta generación. Esa frase me perturbó por un tiempo hasta que me di cuenta de que no significaba simplemente perdonados de la sangre derramada en esa generación, esa fue la forma en que la interpreté al principio, sino que significaba más aún. Significaba que estas personas, al recibir el Evangelio de Jesucristo con fe y arrepentimiento y por medio de las ordenanzas, serían limpiadas, que todo lo que habían heredado, de lo humano, de lo pecaminoso, de lo débil, a través de los siglos, sería superado hasta que sería apropiado decir que las impurezas del pasado habían sido redimidas en el presente en la personalidad. Ese es un alto requisito para imponer a cualquiera. Y, sin embargo, con fe, aquellos primeros santos aspiraron a él y procuraron cumplirlo. Habiéndoseles dado ese encargo, se les enseñaron los 3 principios que debían prevalecer en su proceso de enseñanza. Primero, no debían simplemente escuchar a un orador. Se debía nombrar un maestro, decía la revelación, y no seáis todos portavoces a la vez, pero hable uno a la vez, y todos escuchen sus palabras, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada uno tenga el mismo privilegio. Un hermoso principio de enseñanza, la necesidad de que cada persona presente participe, aportando su perspectiva y experiencia sobre un tema determinado. En segundo lugar, antes de llegar al punto de enseñar y participar en la discusión, se debía establecer un parentesco fraternal. Una vez que su relación con Cristo fuera clara y vívida, debían hacer convenios entre sí. Para este propósito, se dio un saludo que se usaría por revelación. El presidente o maestro debía ser el primero en llegar a la sala, y cuando llegaran los demás, debía levantar los brazos en el espíritu del convenio y decir: «¿Eres hermano o hermanos? Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, en señal o recuerdo del convenio eterno, en el cual te recibo para tener comunión, con una determinación fija, inamovible e inmutable de ser tu amigo y hermano». Es interesante que las revelaciones anteriores llamaran a José mi siervo, José. Más tarde, probablemente cuando creció espiritualmente y se hizo más digno, encontramos al Señor hablando de él como José, mi hijo. Finalmente, habló del profeta y de otros que estaban con él como mis amigos. Siervo, hijo, amigo, 3 hermosas relaciones. No creo que sean etapas del progreso espiritual, sino niveles del mismo, porque al final, quienes estamos completamente comprometidos con Cristo seguimos siendo siervos, hijos o hijas y amigos. Ahora bien, los hermanos debían hacer un pacto entre sí como hermanos, como lo son los hijos de un Padre común, y como amigos. Ser tu amigo y hermano, y andar en todos los mandamientos de Dios sin mancha, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces el que estaba siendo saludado respondía amén, que significa así sea, o repetía las palabras precisas del saludo. Con ese espíritu entraban a la escuela.
El profeta dijo que debería existir la mayor libertad y familiaridad entre los gobernantes de Sión. Este es un ideal glorioso, pero fue precisamente esa libertad, la apertura de corazón y alma, el compartir las ideas más sagradas, de lo que algunos se aprovecharon y que condujo a la ruptura y desintegración de la escuela de los profetas. Porque lo que compartían era a menudo tan íntimo y tan sagrado que se requería una inmensa cantidad de autocontrol para asegurarse de que uno lo comprendiera correctamente, o para determinar si era apropiado mencionarlo en otro lugar, o no hablar de ello fuera de la escuela, o no aprovecharse de ello de alguna manera. El no ejercer este autocontrol significaba que a veces se destruía la confianza engendrada al principio. Sin embargo, cuando esa confianza prevalecía en su reunión, aquellos hermanos tenían la camaradería más dulce que se conoce en nuestra dispensación. Eran hermanos y se amaban unos a otros, y en ese entorno, y tal vez solo en ese entorno, el profeta pudo compartir plenamente cosas que de otra manera sentía que no debía compartir. En este punto se da una advertencia, no a los que no son miembros, sino a los miembros de la Iglesia: lo que viene de arriba es sagrado, y debe ser expresado con cuidado y por constreñimiento del Espíritu, y en esto no hay condenación, y recibís el Espíritu por medio de la oración. Por lo tanto, sin esto, permanece la condenación. De manera similar, el Señor dice a la Iglesia: cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en sus labios. Estas cosas quedan por vencer por medio de la paciencia. El profeta José no traicionó lo sagrado. Sus hermanos no lo hicieron. Y solo aquellos que finalmente capitularon ante la debilidad y la tentación rompieron el vínculo. El tercer principio es en algunos aspectos igual de difícil. En una palabra, es la concentración. En un concilio de sumos sacerdotes y élderes en Kirtland, el profeta dijo: ningún hombre es capaz de juzgar un asunto, en concilio, a menos que su propio corazón sea puro. Con frecuencia estamos tan llenos de prejuicios, o tenemos una viga en nuestro propio ojo, que no somos capaces de tomar decisiones correctas. José continuó: en los días antiguos, los concilios se llevaban a cabo con tan estricta propiedad, que a nadie se le permitía susurrar, estar cansado, salir de la sala o inquietarse en lo más mínimo, hasta que se obtuviera la voz del Señor, por revelación, o la voz del concilio por el Espíritu, lo cual no se ha observado en esta iglesia hasta el tiempo presente. Se entendía en los días antiguos que si un hombre podía permanecer en el concilio, otro podía, y si el presidente podía dedicar su tiempo, los miembros también podían, pero en nuestros concilios, por lo general, uno estará inquieto, otro dormido, uno orando, otro no, uno con la mente en los asuntos del concilio y otro pensando en otra cosa. La unidad que el Señor prometió como una presuposición de sus respuestas más poderosas a la oración proviene de ese momento de concentración genuina. Sus compañeros santos dijeron que el profeta José Smith tenía un inmenso poder para concentrarse en el tema en cuestión. En espíritu, al menos, los tres principios anteriores pueden sustentar nuestros procedimientos siempre que busquemos enseñar y aconsejar. Pasamos ahora a algunas de las respuestas de quienes escucharon al profeta mientras hablaba y cómo intentaron describir lo que oyeron. Permítanme decir primero que, hasta donde se puede determinar, el profeta nunca leyó un libro sobre los principios de la retórica o la elocución. Lo que se le había aconsejado que hiciera como orador le llegó directamente por medio de la revelación. De esa manera, mientras estaba en una misión, recibió lo que ahora es la sección 100 de Doctrina y Convenios. Se le aconsejó que declarara todo lo que declare en mi nombre, con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, en todas las cosas, y que si lo hacía, se derramará el Espíritu Santo para dar testimonio de todas las cosas que digáis. El Señor hace de eso un mandamiento. En relación con esto, Doctrina y Convenios 84, con paralelos en otros lugares, contiene la declaración: atesorad continuamente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. La segunda mitad de esa promesa se cita ampliamente en la Iglesia: en la hora misma de nuestra necesidad, el Señor nos dará lo que debemos hablar. Pero esto omite la condición gobernante, la cláusula anterior: si atesoráis continuamente las palabras de vida, entonces, y el sentido de la expresión es que solo si lo hacéis, se os dará en la hora exacta lo que debéis decir. Al estar inmensamente abrumado por toda variedad de responsabilidades y preocupaciones, el profeta no podía apartar constantemente largos periodos de tiempo para el estudio, aunque siempre hacía tiempo para la oración y la comunión. En una ocasión se levantó y dijo: no soy como los demás hombres. Mi mente está continuamente ocupada con los asuntos del día, y tengo que depender enteramente del Dios viviente para todo lo que digo en ocasiones como estas.
Luego procedió a pronunciar uno de los grandes discursos de todos los tiempos. Estaba atesorando continuamente, con todo lo que implica esa frase. Por lo tanto, fue bendecido con discernimiento para saber que se le debía dar como leche aquí y que como carne allá. Por cierto, el profeta, a pesar de ser cariñoso, juguetón y alegre, no vacilaba cuando se sentía inspirado a reprender o amonestar con severidad. Después de la reprimenda, demostraba un aumento de amor hacia el reprendido, de acuerdo con DIC 124. Pero podía ser imponente cuando reprendía y su reprimenda podía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Un ejemplo de esto es una historia que todavía se conserva en la tradición familiar de los descendientes de Brigham Young, pero que, hasta donde yo sé, nunca se registró. Dice que en una reunión en la que estaba presente principalmente el sacerdocio, el profeta reprendió a Brigham Young de la cabeza a los pies por algo que había hecho, o algo que se suponía que debía haber hecho pero no lo hizo, los detalles no están claros. Y bien pudo haber sido que el profeta estuviera poniendo a prueba deliberadamente a Brigham Young. Cuando terminó la reprimenda, todos en la habitación esperaban la respuesta de Brigham. Brigham Young era un hombre fuerte. Él podría haber respondido, ahora, mire, ¿no ha leído que no se debe reprender en público, sino solo en privado? O podría haber dicho, está totalmente equivocado. O, hermano Joseph, ¿no dice algo en las revelaciones acerca de la persuasión, la longanimidad, la benignidad y la mansedumbre? Pero no dijo nada de eso. Con una voz que todos podían notar que era sincera, dijo simplemente, José, ¿qué quiere que haga? Y la historia dice que el profeta estalló en lágrimas, bajó del estrado, abrazó a Brigham y dijo, en efecto, hermano Brigham, usted aprobó. Como hemos visto, a José se le había enseñado en revelación a ser humilde. Se le había enseñado a atesorar continuamente las palabras de vida. Además, estaba el consejo del Señor. La sección 50 de Doctrina y Convenios lo describe elocuentemente, de que sin el Espíritu no podemos enseñar ni recibir la verdad eficazmente, no importa lo que sepamos o creamos saber. Literalmente, es como dijo el Salvador, sin mí nada podéis hacer. Eso puede resultar intimidante para aquellos de nosotros que somos orgullosos, pero es eternamente cierto, y José lo sabía. La revelación continúa diciendo, ¿por qué no podéis entender ni saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe tal como la predica el Espíritu de verdad? Por tanto, ambos son edificados y se regocijan juntamente. Uno de los grandes privilegios de enseñar y servir en el reino es que cuando el Espíritu está presente, el maestro es tan bendecido como el alumno, si no más. De hecho, bajo el Espíritu, todo maestro aprende. El presidente Marion G. Ramney dijo, sé que esta noche fui inspirado. Enseñé cosas que hasta entonces no sabía. El profeta José buscó ese espíritu, y fue eso, más que cualquier otra cualidad que uno pueda nombrar, lo que dio a sus palabras poder convincente. A Hiram, quien desde muy joven aspiró a ir al campo misional, se le dio una revelación especial que dice, entre otras cosas, no procures declarar mi palabra, sino procura primero obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Entonces, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. La definición que el Señor da de su espíritu y su palabra se encuentra en una sola frase, el poder de Dios para convencer a los hombres. Hiram llegó a eso, y también lo hizo su hermano José. Pero ahora, volvamos a los testigos. Brigham Young dijo lo siguiente, la excelencia de la gloria del carácter del hermano José Smith fue que él podía reducir las cosas celestiales a la comprensión de lo finito. Cuando predicaba al pueblo, reducía sus enseñanzas a la capacidad de cada hombre. En relación con esto, hablando de Cristo, el profeta dijo, si él viene a un niño pequeño, se adaptará al lenguaje y a la capacidad de un niño pequeño. En el prefacio de Doctrina y Convenios, el Señor dice, estos mandamientos son, dados a mis siervos en su debilidad, según su manera de hablar. Eso es todo con lo que contamos en esta etapa. Pero el Espíritu puede llevarnos más allá de esos pequeños bloques de significado. La capacidad de cada hombre, mujer y niño, haciendo que, las enseñanzas de Cristo, sean tan claras como un sendero bien definido. Wilford Woodruff. Subí a la casa del Señor y escuché al profeta José dirigirse al pueblo durante varias horas. Aunque no había estado ausente ni la mitad del tiempo que Moisés estuvo en el monte, muchos se conmovieron en sus corazones, y algunos estaban en contra de él como los israelitas estaban en contra de Moisés, pero cuando se levantó en el poder de Dios en medio de ellos, se callaron, porque los murmuradores vieron que él estaba en el poder de un profeta del Señor Dios.
En Meline B. Wells, el poder de Dios reposaba sobre él a tal grado que en muchas ocasiones parecía transfigurado. Su expresión era apacible y casi infantil en reposo, y cuando se dirigía a la gente, que lo amaba, parecía adoración, la gloria de su semblante era indescriptible. En otras ocasiones, el gran poder de su manera, más que el de su voz, que para mí era sublimemente elocuente, parecía sacudir el lugar en el que nos encontrábamos y penetrar en lo más íntimo del alma de sus oyentes, y estoy segura de que entonces habrían dado la vida para defenderlo. En uno de sus consejos privados, habló a varios de los hermanos y les advirtió contra una especie de tono de voz falso o forzado que podía desarrollarse en el púlpito o al hablar. Era como si, y hay otras fuentes, estuviera diciendo que lo más natural es también lo más aprobado por Dios. El modo de hablar más conversacional, en lugar de un falsete, una tensión, un tono tenso o una elocuencia exagerada. Mary Winters. Estuve cerca del profeta mientras predicaba a los indios en el bosquecillo junto al templo. Por cierto, en una ocasión estaba hablando a un grupo de esos, y tenía un agente indio del gobierno que se suponía que sería su traductor. El agente, cuyos motivos no favorecían a los mormones, estaba modificando y mutilando lo que el profeta decía. El profeta se dio cuenta de eso, le pidió que dejara de traducir y luego habló a los indios en su propia lengua. El Espíritu Santo iluminó su rostro hasta que brilló como un halo a su alrededor, y los indios parecían tan solemnes como la eternidad. Lorenzo Snow, el profeta José Smith no era un orador natural, pero sus sentimientos eran tan sublimes y de largo alcance que todos estaban ansiosos por escuchar sus discursos. Isabella Orne, lo oí relatar su primera visión, cuando el Padre y el Hijo se le aparecieron, también la manera en que recibió las planchas de oro del ángel Moroni. Esta narración se hizo en cumplimiento de una petición especial de unos pocos amigos particulares en la casa de la hermana Walton, cuya casa siempre estaba abierta a los santos. Mientras él relataba las circunstancias, el rostro del profeta se iluminó, y un poder tan maravilloso acompañó sus palabras, que todos los que las oían sentían su influencia y poder, y nadie podía dudar de la verdad de su narración. Son tantos los testimonios escritos que hablan de que el rostro del profeta era de alguna manera una luz o una iluminación, que incluso Fabre Brodie, que por supuesto es una naturalista concienzuda, piensa que José era un impostor que se engañaba a sí mismo. Incluso ella tiene que tener en cuenta todas las pruebas. Su explicación es, él estaba anémico. Alfred Cordón emoticono cara sonriente en la mañana del domingo, cuando el clima era favorable, asistimos al lugar de reunión. Era el área del terreno donde estaban construyendo el templo. Y con qué entusiasmo se reunió la gente para escuchar las palabras del profeta. Un sermón de su boca me satisfizo con creces todos mis problemas y viajes a esta tierra, que no fueron pocos. Angus M. Cannon, fue uno de los ejemplos más grandiosos de hombría que jamás vi caminar o cabalgar a la cabeza de una legión de hombres. Al escucharlo cuando se dirigió a los santos, sus palabras me han conmovido tanto que me ponía de pie con la agitación que se apoderaba de mi mente. Lydia Knight, el profeta comenzó relatando escenas de su vida temprana. Contó cómo lo visitó el ángel, de cómo encontró las planchas, de cómo las tradujo, y dio un breve relato del asunto que contiene el libro de Mormón. Mientras el orador continuaba su maravillosa narración, Lydia, que lo escuchaba y lo observaba atentamente, vio que su rostro palidecía y que un resplandor resplandeciente parecía irradiar de cada uno de sus rasgos. Ella se unió a la iglesia. Hay mucho más que podríamos contar sobre este tema, pero se ha dicho lo suficiente para mostrar que, cualesquiera que hayan sido los dones naturales del profeta como orador, aquellos que vinieron hambrientos y sedientos y escucharon con fe sintieron y respondieron al Espíritu de Dios. Un ejemplo es un discurso sencillo que cambió la vida de un hombre. El profeta estaba hablando sobre un versículo del Evangelio de Juan. Juan 3:5, el que no naciere de nuevo, dice el versículo, no puede ver el reino de Dios. Luego vinieron las preguntas de Nicodemo. ¿Cómo puede ser? ¿Puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre? El maestro respondió, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En su discurso, el profeta hizo una distinción entre ver el reino de Dios y entrar en él, como si fuera necesario tener una especie de prenacimiento, una especie de renacimiento preliminar para poder reconocer que el reino de Dios está, de hecho, con nosotros, entre nosotros. El profeta cambió la palabra dentro. La versión King James usa esa palabra, el reino de Dios está dentro de ti. En la traducción de José Smith, la frase se traduce así, el reino de Dios ya ha llegado a vosotros, es decir, está entre vosotros.
Es necesario renacer para poder verlo. Las escamas de los ojos tienen que caerse hasta cierto punto, por la influencia del Espíritu, antes de que una persona reconozca que el reino del Señor está allí y que ella está fuera de él. Una vez que eso sucede, si se genera la semilla de la fe, llega al punto en que lo recibirá en sus primeros principios y ordenanzas. Entonces entra en el reino de Dios. Cuando era joven, Daniel Tyler escuchó y grabó ese discurso. Llegó a ser uno de los grandes patriarcas mormones. Hemos dicho algo acerca de las funciones de José Smith como maestro y orador. Ahora, en cuanto a la función de consejero, hay una diferencia entre hablar, testificar y enseñar, y ese entorno en el que el alma está sola con el alma. Y en esto, nuevamente el profeta era un maestro. He indicado que en ocasiones, deliberadamente y a sabiendas, ponía a prueba a los hombres, casi como si pudiera discernir cierta debilidad o vulnerabilidad. O algo a lo que se aferraban, alejándose del Señor. Él procedería a probarlos. El obispo Edwin de Guley fue un antepasado del presidente Spencer W. Kimball. Era un hombre testarudo, él mismo lo dijo, contrariamente era la palabra que usaban en aquellos días. Se dijo de él, si muere ahogado, busquen el cuerpo río arriba. Edwin de Guley tenía una tienda en Nauvoo, y un día el profeta le dijo, hermano Guley, queremos todos sus bienes para la edificación del reino de Dios, o algo por el estilo. El hermano Guley hizo lo que se le pidió, empacó todo su inventario listo para ser trasladado. Pero todavía había bastantes cosas en los estantes. Al notar que el profeta se dio cuenta, el hermano Guley dijo, José, esos bienes están en consignación desde San Luis, si los quiere, los empacaré y pagaré por ellos también. El profeta dijo, ¿quiere decir, hermano Guley, que está dispuesto a dar todos sus bienes a la iglesia? Hermano Guley, sí, señor. Con los ojos húmedos, el profeta puso la mano sobre el hombro del otro hombre y dijo, el Señor lo bendiga. Ahora, vuelva a colocarlos en los estantes. Heber C. Kimball estaba muy cansado. He mencionado que Brigham tuvo sus pruebas. La historia del hermano Heber es casi incontable. Es demasiado fuerte. Es demasiado. Creo que hay quienes, incluso en la iglesia, dirían en su corazón que la prueba de Abraham es demasiado, que un Dios amoroso no exigiría tal cosa de ningún hombre, y menos de alguien tan fiel como Abraham. Quienes tengan tales pensamientos deberían pensarlo 2 veces. La revelación moderna indica por lo menos 3 veces que cada uno de nosotros que busca la vida eterna debe ser probado algún día, tal como Abraham. Una vez le hice la pregunta al presidente Hugh B. Brown, cuando estábamos en Israel, ¿por qué se le mandó a Abraham subir a ese monte, tradicionalmente el monte Moriah en Jerusalén, y ofrecer como sacrificio su única esperanza para la posteridad prometida? El presidente Brown respondió sabiamente, Abraham necesitaba aprender algo acerca de Abraham. Al ser probados, todos nosotros algún día sabremos cuánto están realmente puestos nuestros corazones en el reino de Dios. En cuanto al hermano Heber, sin entrar en detalles, solo que primero se le mandó, y esa es la palabra, no el consejo, que tomara una segunda esposa, y para empeorar las cosas, en ese ambiente desgarrador se le dijo que todavía no debía confesarle esto a su propia compañera, Bilate, a quien amaba con un amor puro, y con quien había compartido su vida espiritual desde su matrimonio, y particularmente desde el momento en que entraron en la iglesia. Ambos eran adultos y maduros cuando recibieron el Evangelio. Al momento después del bautismo fueron confirmados, chorreando agua, arrodillados en el suelo. Luego, el hermano Heber estuvo en el mismo terreno, ordenado al sacerdocio. Trató de impedirlo, gritó que no era digno, pero se lo concedió. Antes de que eso sucediera, una voz le había hablado, dándole una idea de sus orígenes, su genealogía, y también susurrándole cosas aún futuras. Una cosa que el Espíritu le dijo incluso entonces fue que él y su esposa nunca se separarían. Ahora, años después, un profeta le estaba pidiendo que se separara en cierto sentido, que entrara en matrimonio plural. Lleno de ansiedad, Heber pasaba gran parte de sus noches caminando de un lado a otro. Su querida Bilate le rogó que le dijera lo que le pasaba, pero como el profeta le había dicho que no lo hiciera, no pudo ni quiso. Finalmente, ella, llena de fe y desesperada necesidad, fue a su habitación y derramó su alma ante Dios. ¿Qué sucede, Señor? ¿Cómo puedo ayudar a mi amado? Y el Señor consideró oportuno darle una manifestación viviente, porque ella vio y oyó cosas inefables. Regresó junto a su esposo, con el rostro radiante, y le dijo, Heber, lo que no me has revelado el Señor lo ha hecho. Está bien, mi amor. Todo está bien. Heber,
que había estado suplicando al Padre al mismo tiempo que ella, la abrazó con un gozo que no se comparaba con nada en su vida. Heber pasó la prueba. Más tarde, el profeta, entre lágrimas, lo llevó a él y a su esposa Bilate al piso de arriba de su propia tienda y los bendijo personalmente y selló sobre ellos las bendiciones que solo llegan a quienes han superado la aflicción. Por lo tanto, como consejero, el profeta no era simplemente un sentimentalista, no alguien que consintiera a la otra persona o tratara de darle palmaditas en la espalda y decirle, bueno, todo está bien, pasando por alto las dificultades. En cambio, vio que su papel, que era difícil, era el de poner el dedo en la verdadera necesidad. Otro ejemplo que recordó un hombre llamado Jesse Crosby es el de una mujer que, según ella, había sido calumniada injustamente a causa de los chismes. Con respecto a tales asuntos, José decía, las pequeñas zorras echan a perder las viñas, los pequeños males son los que más daño hacen en la iglesia. También dijo, el diablo nos adula haciéndonos creer que somos muy justos, cuando nos alimentamos de las faltas de los demás. Señaló, el Salvador tiene palabras de vida eterna, es decir, si realmente quieres valorar las palabras, el Salvador tiene palabras de vida eterna, y nada más puede aprovecharnos. Y luego, para dejar en claro el punto, agregó, no hay salvación en creer un mal informe contra nuestro prójimo. Ciertamente no la hay. Pero esta hermana había estado preocupada, y vino y pidió reparación. Quería que el profeta fuera ahora la persona que era la fuente de la historia y se ocupara de ella adecuadamente. Él le preguntó con cierto detalle y luego le dio un consejo parecido a esto, hermana, cuando escucho una historia sobre mí, y podría haber dicho que había muchas, me siento y pienso en ella y oro al respecto, y me hago la pregunta, ¿dije algo o hubo algo en mi manera de ser que dio alguna base para que esa historia comenzara? Y, hermana, a menudo si pienso en ello lo suficiente, me doy cuenta de que he hecho algo para dar esa base. Y surge en mí un perdón hacia la persona que ha contado esa historia y una determinación de no volver a hacer eso nunca más. Una de las grandes cualidades del profeta José, que no siempre es característica de otros, es que cuando se equivocaba lo reconocía. El Señor lo reprendió varias veces. Esas revelaciones se publican junto con las revelaciones en las que se le dan promesas y bendiciones. Si hubiera sido menos sincero, menos honesto, menos profeta, tal vez hubiera tratado de suprimir las reprimendas personales y privadas y dejar que la iglesia creyera que había seguido adelante bastante bien sin deslices ni tropiezos. Pero no lo hizo. Y cuando otros lo criticaron, en lugar de confrontarlo y echarles toda la culpa, el espíritu de su consejo a sí mismo en cuanto a esta hermana fue otro. Mira más a fondo, hermano, y ve si tal vez hay un núcleo de verdad en lo que están diciendo. Yo creo que eso demuestra sabiduría. Parley P. Pratt registra una ocasión en la que estaba muy molesto. No conozco los detalles y él considera que es conveniente dejarlo en términos generales. Se habían dicho algunas cosas sobre él y estaba enojado. Fue al profeta y se lo contó. Uno de los dones del profeta era que era un oyente poderoso, y aunque esa frase pueda parecer una contradicción en términos, no lo es. Hay oyentes que son débiles como el agua, que no escuchan en absoluto, que no oyen, que no interpretan desde el centro del ser. José escuchó poderosamente. Luego lo bendijo, lo animó y agregó, pasa por esas cosas bajo tus pies. Queriendo decir, por supuesto, es trivial en comparación con tu llamado, no dejes que te desgaste. José puede haber aprendido ese principio de la inspiración de su retraducción del Sermón del Monte. Hay versículos allí que claramente tienen que ver con perdonar, con ir la segunda milla, algunos de ellos especialmente dirigidos a los 12. Se les dijo que no apelaran a la ley, que no exigieran lo que les correspondía, aun cuando en realidad fuera justo. Se les dijo que siguieran adelante, que no tenían tiempo para ofenderse por cada pequeña cosa que sucediera en un día. Debían continuar con la obra del ministerio. Hay quienes parecen pensar que nuestro llamamiento es trazar un límite y luego pasar la vida asegurándonos de que nadie lo cruce. No es así. No es un discípulo de Cristo. Brigham Young, en mi experiencia, nunca dejé pasar una oportunidad de estar con el profeta José y de escucharlo hablar, en público o en privado, para poder obtener entendimiento de la fuente de la que él hablaba. Él no estaba atribuyendo este conocimiento y sabiduría a José el hombre, él reconoció que había una fuente a la que este hombre tenía acceso. Eso era lo que él atesoraba y apreciaba. Para que yo pudiera tenerlo y sacarlo a la luz cuando fuera necesario. Le dijo al profeta en la primavera de 1844, José, estás planeando una obra para 20 años. El profeta respondió, así es, Brigham, y tú lo vas a hacer.
Para Brigham Young, las revelaciones del profeta debían ser atesoradas. Él decía que eran más preciosas que todas las riquezas del mundo. Ahora bien, a Brigham Young se le ha criticado por ser un hombre de mente temporal, de mente centrada en el dinero, incluso, algunos han dicho, un autócrata. Bueno, él tenía capacidad para ganar y gastar, y era un hombre que entendía los principios básicos de la economía. Pero el profeta José lo sabía bien. Sabía que cuando Brigham consagrara sus esfuerzos, lejos de ser una debilidad que se condenara ciegamente, sería, en las manos del Señor, una bendición. Brigham hablaba en serio cuando dijo que atesorar las palabras de José más allá de toda riqueza terrenal. No importa cuán grande sea mi pobreza, si tuviera que pedir prestada una comida para alimentar a mi esposa y a mis hijos, nunca dejaría pasar la oportunidad de aprender lo que el profeta tenía para impartir. Este es el secreto del éxito de su humilde siervo. Brigham Young nunca afirmó que era un gran líder independiente de José Smith. Algunos han dicho, sí, José fue el líder espiritual, Brigham el colonizador. Esto es una distorsión. Brigham fue con José en una marcha de aproximadamente la misma distancia, de Kirtland a Independence, que la de Winter Quarters a Salt Lake City. Mucho de lo que sabía acerca de cómo dirigir un grupo de hombres en el espíritu de Israel lo aprendió de primera mano y en ese laboratorio con José Smith. Habiendo dicho que ese es el secreto de su éxito, habiendo dicho esto un año antes de su muerte, agregó, hago esta solicitud a los élderes de Israel. En resumen, entonces, José Smith fue, cualesquiera que fueran sus dones naturales, bendecido sobrenaturalmente para enseñar, hablar y aconsejar. Este fue un componente importante de su poder inusual. Josiah Quincy, más tarde alcalde de Boston, le dijo, tienes demasiado poder. El profeta respondió con cierta sonrisa, en manos de otros, esto sería demasiado poder. Quincy dice entonces, en 5 palabras, a modo de dicho entre paréntesis, rico y cómico, recuerden, soy un profeta. Y lo era. Gracias por ver esta traducción al español de la conferencia clásica de Truman Madsen sobre José Smith como maestro, orador y consejero. Esta es la 6ª de las 8 conferencias que el profesor Madsen dio en la Semana de la Educación de la Universidad Brigham Young en 1978. Haga clic aquí para ver la próxima conferencia de esta serie. Por favor, haga clic en me gusta y suscríbase para recibir notificaciones sobre nuestro próximo video de la serie Conferencias Clásicas en Español.